Muy buenas tardes, habla Fernando Serrano desde Valencia, Venezuela. Primero que nada quiero agradecerle al comité organizador, especialmente al doctor Osvaldo Rodríguez y al profesor José Manuel González por su gentil invitación a este importante evento, a este congreso latinoamericano, que realmente es un espacio muy importante para intercambiar estos temas tan relevantes desde el punto de vista de la sexualidad humana, y es un evento único y de verdad les deseo el mayor de los éxitos y nuevamente el agradecimiento por esta honorable invitación. La tarde de hoy vamos a desarrollar un tema, específicamente lo vamos a abordar desde una perspectiva, desde un filtro y un enfoque de las neurociencias aplicadas a la medicina sexual, y vamos a hablar un poco sobre la neuroquímica del deseo y la excitación sexual, tomándolo desde el enfoque del rol del óxido nítrico como neuromensajero y como molécula protagónica en todas estas reacciones neuroquímicas que van a producir, entre otras cosas, van a articular mecanismos tanto fisiológicos como patológicos en la parte de la sexualidad humana. El óxido nítrico lo vamos a identificar siempre por su sigla internacional, la nomenclatura en inglés por las letras NO, es decir, el no. Es una molécula lipofílica, en realidad es un gas, como dice la lámina, y es muy importante ya que participa en muchos procesos de carácter molecular fisiológico del organismo humano. Es producido en el endotelio, es producido en las células nerviosas, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, y además de eso tiene una libertad de movimiento a través de todo el organismo, de manera que lo podemos producir periféricamente y por esta vía ir, porque él es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y entrar al sistema nervioso central, o viceversa, lo podemos producir dentro del sistema nervioso central y por gradiente de concentración ir a inundar todo el torrente sanguíneo y por supuesto el sistema nervioso periférico. Pero no solamente esta característica le va a aportar esta propiedad que tiene de ser un gas liposoluble, le va a aportar una versatilidad, sino que vamos a ver que está implicado en una gran cantidad de procesos fisiológicos, y además de eso está interrelacionado con una gran cantidad de moléculas a nivel de todo el sistema orgánico, pero básicamente desde el enfoque que nosotros lo queremos evaluar es desde el punto de vista de la fisiología sexual humana, y por supuesto después nos va a permitir crear algunas probables hipótesis de trabajo en algunas condiciones patológicas. El óxido nítrico ha revolucionado muchos de los conceptos clásicos que definen a un neurotransmisor. Él se puede producir y liberar con rapidez, y además de eso no va a requerir directamente receptores para su actuación. Posee propiedades paracrinas de mensajero intercelular, por lo tanto va a actuar sobre la célula diana, que no es la célula productora, y debido al íntimo contacto que existe entre las células, tanto las células endoteliales, las neurales y dentro del propio sistema nervioso central, puede difundir rápidamente, como ya les expliqué, del sistema nervioso central al periférico, o inclusive del sistema nervioso central al torrente sanguíneo, y además de eso puede facilitar los procesos de intercambio molecular y todas las acciones que vamos a ver que tiene con distintos neurotransmisores y además con hormonas muy importantes como los esteroides sexuales para la activación de los ciclos fisiológicos. El óxido nítrico, que anteriormente en sus inicios, antes de su descripción, se conoció como factor protector del endotelio, tiene una protagónica importancia en la regulación del aporte sanguíneo cerebral y por supuesto a nivel de todo el sistema periférico, pero su participación en el sistema nervioso central no solo se va a limitar a este ámbito vasorregulador y neuroplástico, sino también en algunas funciones de carácter inmunológica. Fíjense que tiene muchas aplicaciones, mas no nos vamos a centrar allí. Es ampliamente conocido el rol fundamental del óxido nítrico en el ciclo sexual humano, principalmente en la activación de la fase de excitación sexual tanto de hombres como de mujeres,
y va a actuar tanto a nivel central como a nivel periférico. Y ya vamos a ver cómo va actuando en en estas dos componentes fundamentales del ciclo sexual masculino y femenino, como son la excitación y el deseo sexual, pero también se relaciona con muchos otros aspectos generales de la sexualidad humana. Y aquí va a tomar relevancia, así como les digo que el óxido nítrico es una molécula protagónica en estas fases del ciclo sexual o de la fisiología humana sexual. La amígdala y todo el sistema de recompensa y todo el sistema límbico dopaminérgico va a jugar un rol protagónico para la coordinación de estos distintos movimientos neuroquímicos que se tienen que acoplar para que todo fluya perfectamente perfectamente. Aunque la configuración anatómica de la amígdala se ha estudiado con abundante de forma extensiva, de hecho vamos a ver que existe una naturaleza dimórfica no solamente en especies animales sino en los seres humanos. Hay poca investigación sobre la comprensión exacta de los mecanismos a través de los cuales ella va a actuar en los distintos elementos de regulación que ya se han ido comprobando que ella puede facilitar a través de su función y coordinar ciertos procesos que se vayan a dar. Gran parte de los efectos mediados de la amígdala, específicamente los procesos de regulación del ciclo de respuesta sexual, tanto masculina como femenina, así como elementos relacionados con la emoción, y ya vamos a ver el impacto que esto tiene, se ejercen justamente mediados por la liberación del óxido nítrico. Es decir, que el óxido nítrico, así como es la molécula protagónica, la amígdala se sitúa como uno, porque no es la única, pero uno de los órganos centrales dentro de este proceso de articulación, al menos en el sistema nervioso central. El tejido amigdalar es rico en receptores endocannabinoides y opiáceos, así como catecolaminas y sus receptores, y además se integra dentro de todo lo que se ha denominado el paradigma mediado por el óxido nítrico con la regulación de señales de las hormonas esteroideas sexuales, tanto estrógenos y andrógenos, dentro de la propia amígdala para configurar todo un sistema de holones en el cual vamos a ver que hormonas esteroideas, el propio óxido nítrico como molécula central, la noradrenalina, la dopamina, van a jugar un papel de interregulación para activar los mecanismos de excitación y deseo sexual, pero también para regular otras conductas sexuales, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, este óxido nítrico se relaciona con esta función amigdalina por la vía de la señalización, y básicamente tenemos tres maneras de sintetizar óxido nítrico en el organismo. Las dos principales formas constitutivas es la endotelial, es decir, en los propios vasos sanguíneos, y la neuronal. No solamente las células nerviosas y los vasos sanguíneos dentro del sistema nervioso central, sino, por supuesto, el endotelio de todo el sistema circulatorio del cuerpo humano y las neuronas de los nervios, en este caso particular que nos interesa, de los nervios aferentes y eferentes que están conectados con la parte genital periférica. De manera que las isoformas constitutivas de la enzima, la sintetasa neuronal y la sintetasa endotelial, son claves para la regulación de la producción de la actividad del NO y la interrelación con los otros elementos neuroquímicos para activar los distintos ciclos. Particularmente el NO, como ya le habíamos comentado, es un gas lipofílico que difunde fácilmente los tejidos por sus propiedades de atravesar con la membrana celular con bastante facilidad, pero además de eso se libera por periodos cortos de tiempo. Sin embargo, estos pulsos de producción de óxido nítrico permiten de que su actividad fisiológica pueda permanecer durante un tiempo un poco más allá de lo que sería el momento de la producción y, por supuesto, el consumo de él mismo. Se ha visto o se ha estudiado que el núcleo central de la amígdala está predominantemente modulado por la acción de algunos neurotransmisores como son la dopamina, la noradrenalina, la epinefrina y la serotonina. De igual manera, los núcleos basales reciben entradas moderadamente altas de algunos de estos mismos
neuroquímicos o neurotransmisores como dopamina, norepinefrina y serotonina, y cada uno de los cuales ejerce su efecto a través del no como neuromensajero. Es decir, el óxido nítrico es el que va a permitir que muchas de estas moléculas ejerzan sus acciones y además va a favorecer la producción de muchas de ellas. De hecho, el óxido nítrico favorece la síntesis de testosterona y a su vez que va a favorecer la síntesis de estrógeno. También favorece la producción de norepinefrina, así como de dopamina, la liberación de testosterona. Como ustedes bien saben, la testosterona se produce al igual que el óxido nítrico de manera constante y no existen grandes reservas, de manera de que al haber una estimulación puntual se puede alcanzar rápidamente un momento de excitación, pero después es importante mantenerla a lo largo del tiempo. Se ha determinado también que el óxido nítrico y la amígdala están íntimamente relacionados con otras estructuras dentro del sistema nervioso central a nivel del tronco encefálico, estructuras límbicas, hipotalámicas, y todo esto relacionados con neuropéptidos y monaminas cerebrales en otras conductas sexuales que no necesariamente tienen que ver directamente con el deseo de la excitación, pero que sí tienen que ver con la expresión de la sexualidad humana, y entre ellos la preferencia de pareja, la erección, la cópula, la eyaculación, el orgasmo y también la saciedad sexual. Entonces fíjense todo el abanico tan amplio que se extiende en los tentáculos si tomamos en consideración el rol del óxido nítrico como un neuromensajero protagónico y muy íntimamente conectado a la amígdala dentro del sistema de recompensa para acoplar todos estos procesos de carácter fisiológico. Existe un dimorfismo entre la expresión anatómica de la amígdala en las distintas especies animales y por supuesto también lo existe en el ser humano. De hecho, la amígdala del cerebro masculino es 2,5 veces más grande que la amígdala del cerebro femenino. No necesariamente el aumento del tamaño se correlaciona directamente con una mayor expresión del deseo y de la excitación sexual. Eso no se ha logrado correlacionar de esa manera, así que aquí el tamaño pudiese no necesariamente tener que ver con una mayor o menor activación, pero bueno, después ya cada mosaicismo cerebral, cada dimorfismo tiene sus características particulares dentro del complejo mundo de la expresión de la sexualidad a nivel del cerebro. Debido a la interacción de las diferentes hormonas sexuales, específicamente los esteroides sexuales, tanto la testosterona como los estrógenos, hombres y mujeres van a experimentar el placer de diferentes maneras. Como ustedes bien saben, los varones usualmente suelen estimularse más visualmente que las mujeres, por ejemplo, mientras que la mujer se suele estimular mucho más por las sensaciones auditivas y táctiles. Allí hay una diferencia en cómo se procesan y se codifican los estímulos eróticos, al menos en el campo general, porque ya después, como todos sabemos, toda regla tiene una excepción que la confirma y siempre hay variaciones individuales con unas respuestas muy particulares. Pero además de esto, se ha visto, como ya les comenté, el óxido nítrico en sí mismo puede disparar la producción de testosterona. De hecho, hay estudios que han demostrado que dentro de un rango fisiológico, los niveles de óxido nítrico estimula la producción de testosterona y además, obviamente, puede estimular indirectamente la producción de estrógenos. En el caso del varón, va además a ayudar con el moldeamiento o las expresiones, ya esto es un área un tanto más controversial, pero en las expresiones de los típicos comportamientos masculinos o testosterónicos y que están impregnados pues, por el acoplamiento del uso de la testosterona en la configuración cerebral y la expresión de conductas no necesariamente de la personalidad, sino también específicamente sexuales y comportamientos como el desafío a la autoridad, la defensa del territorio, la competitividad. A esto es lo que los quiero llevar y que se sale un poco del inicio, del enfoque de la charla, es realmente que hasta dónde se puede extender la influencia del óxido nítrico como una molécula neuroreguladora de distintos procesos al interrelacionarse con otras hormonas u otros neuromensajeros
dentro del propio sistema nervioso central. Y fíjese que en el caso del comportamiento femenino se sabe también de que el óxido nítrico puede contribuir a la modulación de la producción de estrógeno, y a su vez como los estrógenos se sabe que están relacionados mayoritariamente con ciertas expresiones o comportamientos que tienen que ver con tipologías femeninas, como el instinto maternal, la empatía emocional más acentuada, si lo comparamos por ejemplo con los varones cisgénero, ¿no? Por lo tanto, seguimos insistiendo en el rol protagónico que el óxido nítrico tiene como neuromensajero dentro de los distintos procesos fisiológicos del ciclo sexual humano, y cómo todo se va integrando, y ustedes van a ver que vamos como que repitiendo, pero lo que hacemos es reforzar la idea que vamos a terminar de sintetizar en la conclusión final de la charla. El núcleo central de la amígdala es predominantemente modulado por la acción de neurotransmisores, como ya les comenté, como la serotonina, la epinefrina, la noradrenalina y la dopamina, al igual que los núcleos basales, y todo ello utilizando al óxido nítrico como un neuromensajero interregulador, sobre todo porque tiene la capacidad de activar la síntesis de norepinefrina, de dopamina, de testosterona, de estrógeno. Entonces, todas estas hormonas y estos neurotransmisores íntimamente relacionados con la activación del deseo sexual, bien sea de carácter impulsivo, bien sea de carácter reactivo, y como vamos a ver al final, probablemente en el deseo sexual posexcitatorio, y los fenómenos que tienen que ver con la excitación sexual, tanto objetiva como subjetiva, y su concordancia tanto en los varones como en las mujeres. Como ya hemos venido comentando y vamos a ampliar un poco más, la amígdala está íntimamente involucrada en todo lo que es el sexo y la sexualidad general, no solamente la fase de excitación y deseo sexual como tal. De hecho, la parte medial de la amígdala femenina va a desarrollar un papel importante durante el embarazo y la coordinación del sistema endocrino a través de su conexión con la hormona luteinizante. Pero también, además de esto, la amígdala va a jugar un rol protagónico en otros, como vamos a ampliar un poquito más adelante, en otros eventos fisiológicos como son la erección, tanto de los cuerpos cavernosos del pene como del clítoris femenino, todo lo que tiene que ver con la activación de las sensaciones sexuales vía las emociones, y por supuesto las representaciones y recuerdos de relaciones sexuales, así como una facilitación del orgasmo, porque termina interaccionando y estimulando vía dopamina la producción también de la hormona del amor, que es la oxitocina. Si bien en esta hormona no vamos a, o este neurotransmisor, nosotros no vamos a profundizar en esta charla. Este estudio de Bonavera del año 96 detecta algo que es crítico, y es muy importante tener en cuenta que la liberación del óxido nítrico es un vínculo crítico entre la estimulación corticomedial y las regiones densamente pobladas de todas de receptores estrogénicos y androgénicos dentro de la amígdala para la activación del ciclo sexual y para los comportamientos sexualmente dimórficos de los seres humanos. Entonces, fíjense hasta dónde llega. Siempre vamos a conseguir el mismo patrón en todas estas expresiones comportamentales, en conducta, en reflejos, en ciclo fisiológico. El óxido nítrico juega un rol fundamental como neuromensajero en las estructuras tanto del sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, y en la coordinación de la integración de las distintas hormonas. En un principio ya creo que les había comentado que el cerebro es rico en moléculas, en receptores endocannabinoides y opiáceos que tienen mucho que ver con los esquemas del placer, y eso inclusive a nivel del sistema mesolímbico dopaminérgico es una de las bases, como ustedes bien saben, que puede generar todo el tema de las adicciones, pero en este caso nos puede ayudar con el reforzamiento de la conducta sexual, si bien sabemos que eso se puede expresar posteriormente o pudiese evolucionar patológicamente hacia una adicción sexual. Pero no solamente con el ciclo de la excitación y del deseo, y no solamente con
el placer y el reforzamiento de la conducta sexual, sino que también puede trabajar o puede mediar al estimular el óxido nítrico, estos receptores endocannabinoides y opiáceos, puede activar la sensación de placer a nivel de la amígdala y del sistema de recompensa y estar íntimamente relacionado fisiológicamente con la fase de resolución sexual, es decir, el ciclo resolutivo o de saciedad. Es muy importante tomar en cuenta que el óxido nítrico se va a liberar durante las tensiones emocionales como el miedo y la ansiedad, que además de esto está íntimamente relacionado con el sistema circulatorio. Estos mismos eventos que suelen disparar ansiedad y miedo utilizando el óxido nítrico como un regulador, como un neurotransmisor, se dan cuando la persona está expuesta a estímulos sexualmente cargados o está en pleno acto sexual, e inclusive podemos ir más allá en la famosa etapa de limeranza o de enamoramiento romántico, donde hay todas esas expresiones neurovegetativas como ansiedad, taquicardia, sudoración, aumento de la respiración, acompañado de las respectivas fantasías y necesidades amorosas que se crean a nivel cognitivo, están íntimamente relacionados con efectos mediados por este óxido nítrico y que por supuesto ya les dije, fíjense que lo vamos integrando con los circuitos de placer. La regulación amigdalina, tanto del ciclo sexual masculino como el femenino, está íntimamente relacionado, eso lo saben todos ustedes, con moléculas de señalización dependientes de las hormonas esteroideas sexuales, específicamente estrógeno y andrógeno, como la dihidroepiandrosterona y la testosterona, que además de eso pueden ejercer en otros elementos su acción fisiológica, en otras estructuras y en otros ciclos fisiológicos y sexuales del ser humano, como es el caso de la ovulación. O sea, que no solamente tiene que ver con la excitación sexual, no solamente tiene que ver con el deseo, no solamente tiene que ver con las señales neurovegetativas de los procesos de romanticismo, el placer cerebral, sino otros comportamientos como las expresiones comportamentales masculinas o femeninas, o inclusive algunos elementos como la ovulación como tal, en este caso que estamos citando, o el instinto maternal. Los mecanismos de control homeostáticos inducidos por la amígdala, que actúan en respuesta a los estímulos emocionalmente descargados, incluyendo las sensaciones sexualmente estimulantes, parecen estar regulados por todo un sistema que implica al óxido nítrico como neurotransmisor y como una hormona de acción local. Entonces fíjense que vuelve nuevamente a recalcarse su papel protagónico como coordinador de todos estos eventos, y además de esto íntimamente relacionado con el placer y con un potencial adictivo, que no siempre va a ser así, pero en el desarrollo de este tipo de comportamiento. Ya más específicamente yendo hacia la parte masculina, como ustedes bien saben, las erecciones del pene están controladas cerebralmente, se van a inducir a través de estimulaciones visuales eróticas o pensamientos, y aquí va a entrar la síntesis de el óxido nítrico por la vía neuronal. Como ustedes saben, podemos responder a estímulos o podemos generar estímulos en nuestro propio pensamiento que puedan inducir a un estado de excitación, y allí participa fundamentalmente la producción a nivel del sistema nervioso central del óxido nítrico neural, en relación por supuesto también con el endotelial, y esto se regula básicamente a nivel de la zona del hipotálamo. Se considera que en el sistema nervioso central es la dopamina, que está íntimamente relacionada con el óxido nítrico, el principal neurotransmisor para que pueda ocurrir la erección desde el punto de vista del sistema nervioso central, es decir, de la estimulación, bien sea el deseo sexual o la excitación reactiva, o por medio de pensamientos, etcétera, y no necesariamente al reflejo periférico que se puede dar en otro tipo de circunstancia. Y esto es muy importante porque probablemente aquí se vincule la dopamina con la estimulación de la liberación de oxitocina. Y este punto acá es particularmente sensible porque todos sabemos
que usualmente cuando además de gustarnos una persona tenemos sensaciones, emociones o potencialmente pudiésemos estar en un proceso de enamoramiento o enamorado, las sensaciones sexuales se suelen potenciar y la erección inclusive puede llegar y la excitación a ser muchísimo mayor que si se hace con una persona donde no existe este tipo de vinculación. Entonces fíjense que hasta ese nivel llega la extensión de la influencia que ejerce el óxido nítrico en todos los procesos de neuromodulación. Como ustedes bien saben, la erección del pene va a resultar de la producción, de la acumulación, no solamente de óxido nítrico, que va a estar inducido por la acumulación del GMP cíclico. Ahora bien, durante la excitación sexual como tal, el óxido nítrico es liberado tanto por vía neural de las terminaciones nerviosas de los cuerpos cavernosos, tanto del pene como del clítoris a nivel pélvico, como por supuesto la síntesis endotelial que se produce a nivel de los vasos sanguíneos. Es decir, vamos a tener producción de óxido nítrico a nivel de los genitales, tanto a nivel arterial, en los sinusoides cavernosos, como a nivel neural, es decir, en las terminaciones nerviosas, y por esa vía facilita todos los procesos fisiológicos que ya ustedes conocen de la excitación sexual característica objetiva. Luego vamos a tener que este mismo óxido nítrico a nivel del sistema nervioso central modula la activación del todo el sistema de recompensa y puede activar la producción de testosterona y estrógeno, activando el deseo sexual por esa vía, y también de noradrenalina y dopamina para activar por la vía del pensamiento la excitación sexual. Entonces, inclusive puede llegar a conectarse con los estímulos emocionales y también favorecer la excitación por la vía del amor o del romanticismo, conectado a través de la estimulación de la producción de oxitocina, dependiente a su vez de la producción de dopamina. Por lo tanto, es muy importante tomar en consideración las expresiones constitutivas de la producción de óxido nítrico, tanto a nivel central como periférico, porque nos permiten explicar procesos fisiológicos integrativos, y ya vamos a ver al final que inclusive algunos procesos patológicos. Allá en el ámbito femenino, en el clítoris, los mecanismos de ingurgitación siguen reglas muy similares a lo que ocurre con los cuerpos cavernosos del pene. Y es muy importante la presencia de óxido nítrico a nivel endotelial y a nivel neural para que se produzca la ingurgitación de los cuerpos cavernosos, el crecimiento del clítoris, el ensanchamiento de lo que ya hoy en día se conoce como toda la zona G, y por supuesto la lubricación femenina, genital, excitatoria, como parte de todos estos mecanismos de producción de excitación sexual objetiva a nivel periférico y que luego se puede codificar a nivel central para que tengan concordancia y se puedan integrar en la expresión de una excitación sexual completa. Ya no solamente que ocurra a nivel periférico, sino que esté integrada a nivel central, en el caso femenino, como es lo más usual, la alta concordancia que existe en el ciclo de la respuesta sexual masculina. Ahora, es muy importante esto, ¿cuál es la aplicación clínica? Porque se sabe que si no existe una adecuada tumescencia de los cuerpos cavernosos del clítoris y del clítoris en sí mismo, se puede llegar a producir se puede llegar a expresar una disfunción sexual femenina. De hecho, usualmente de ocurrir esto también va a ocurrir una disminución de la lubricación. O visto de otro ángulo, la disminución de la lubricación pudiera ser la expresión de que no se alcanzaron los altos niveles de excitación, y hoy en día se está tratando de trabajar para integrar estos mecanismos. Se sabe hoy en día que los inhibidores fosfodiesterasa tipo 5 logran producir respuestas a nivel periférico, pero no necesariamente se van a codificar a nivel central de forma objetiva como ocurren con los hombres. Y entonces, ya para concluir, o como gran conclusión, el rol protagónico del óxido nítrico como molécula central en las complejas interacciones neuroquímicas de la sexualidad humana, en especial el deseo y la excitación sexual que hemos tratado de enfocar el día de hoy, nos hace comprender dentro de todo este paradigma del no, muchos eventos de carácter fisiológicos y patológicos. Y ya como una cápsula final les quiero explicar que probablemente el deseo sexual postexcitatorio tenga que ver
o esté íntimamente relacionado con esta producción de óxido nítrico periférico, porque al producirse una estimulación sexual a nivel periférico sin que se haya hecho una concordancia o se haya activado una codificación erótica central, al producirse este óxido nítrico a nivel genital, pueda difundir a través de la barrera hematoencefálica y activar los mecanismos de placer en todo el sistema mesolímbico dopaminérgico, activando la producción de noradrenalina, de dopamina, de oxitocina y por supuesto de testosterona y estrógeno, activando por esa vía el deseo sexual posexcitatorio. Y también pudiese tener una importancia en algunos procesos patológicos como en el deseo sexual inhibido, que se pierde de repente, mágicamente desaparece, entre comillas, dentro del acto sexual, y pudiese haber algún patrón de interrupción en la síntesis orgánica de óxido nítrico, lo cual produzca un shutdown de todo el sistema de neurotransmisores y hormonas reguladoras de la excitación y el deseo, como son los esteroides sexuales, estrógeno y testosterona, la noradrenalina, la dopamina, integradas con la acción del óxido nítrico para actuar en la activación de este tipo de deseo, más allá de las consideraciones que puedan haber patológicas o de la activación de hormonas contrarreguladoras, como es el caso del cortisol, la adrenalina o la prolactina, que pudieran súbitamente producir una disminución, una caída drástica de los niveles de testosterona y de la producción de óxido nítrico mismo. Entonces, quizá este es uno de los elementos que tenemos que tomar en consideración y, por supuesto, pues abriendo el proceso de aprendizaje y todo un abanico de posibilidades para futuros estudios de las neurociencias y en la medicina sexual, a fin de mejorar la comprensión de todos estos procesos y brindar a todos nuestros pacientes la mejor asistencia terapéutica posible. Con esto concluyo mi intervención. A todos ustedes, muchísimas gracias por su honorable atención. Nuevamente quiero y deseo ratificar al comité organizador el agradecimiento por la invitación y espero que este paseo que hemos dado, estas breves pinceladas por las neurociencias de la excitación y el deseo sexual desde el enfoque del óxido nítrico como molécula protagónica haya sido de su interés y de su provecho. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde.